una novedad re importante. Bueno, lo prometido. Lo prometido. Que nos había prometido Julio. Claro, bueno, hay dos sorpresas, ¿no? Yo, ver. bueno, atrevidamente ya me presento, digo, sí. muy agradecido por estar acá nuevamente, en un ambiente tan lindo, que se desparrama juventud, y la frescura de la juventud, de alguna manera abrazando lo que es la causa y la historia del Padre Cacho mediante el libro, ¿no? Quería comentarles que en estos momentos está escuchando a alguien que hoy compartimos en la ludoteca que se hizo en la organización San Vicente por Aparicio Saravia todos los años, y creo que es el noveno. Se hace una ludoteca en donde se hacen juegos, carreras de embolsado para los niños, todo un montón de cosas en homenaje a la fecha del Padre Cacho, ¿no? Que fue el 4 de septiembre. Se suspendió, se iba a ser el 7, por lluvia se suspendió, y hoy tocó un día precioso en donde venían ómnibus de todas partes cargando con los chiquilines con las caras pintadas, una cosa preciosa. Y esta muchacha se llama Miriam Almada y forma parte de un CAIF, es cocinera de un CAIF en Nuevo Mausa, que está escuchando el programa justamente porque le di el enlace para que lo escuchara por internet, ¿no? Bueno, un beso grande. Un beso, así que a esa gente que si ella de repente quiere participar, obra, ¿no? De repente capaz que si se deja un teléfono al aire, y puede salir. Puede llamarnos al 2903-0094. Bueno, esperamos escuchar. Vamos a repetirlo porque de repente fue a buscar un lápiz para anotarlo. Le damos tiempo, 2903-0094. Ahí está. Bueno, muy agradecido por estar acá, la verdad. Y con mucho gusto. Estamos pasando por un principio de resfrío, bueno. pero la causa esta es muy linda, y estar apoyado también en este caso por mi señora, por Grisel, y por mi hijo Diego, que nos acompaña a todos lados, ¿no? Sí. Diego está filmando, esto después se va a ver en el Facebook de Un Cacho de Dios. Se va a subir, o sea que Diego está filmando todo esto. Muy bien. Que bueno, estamos compartiendo una charla que diera Cacho en 1984 en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma. En oportunidad de Cacho estaba haciendo una gira buscando los pesitos necesarios como para juntar para las viviendas de los clasificadores, y ahí llega Cacho al Colegio Pío Latinoamericano en Roma, lo recibe entre otros Daniel Bassano, y Daniel Bassano le dice, bueno, Cacho, mirá, por la hospitalidad que te brindan, sería bueno que contaras tu experiencia de lo que estás viviendo en el barrio. Y ahí Cacho dice, pero ¿qué puedo contar? ¿Qué le puede interesar a esta gente? Había que ver que ahí habían distintos colegas sacerdotes que se estaban haciendo sus estudios de teología, y bueno, eran de otras partes de Latinoamérica, y bueno, Cacho dice, yo empiezo a contar muy humildemente, ¿no? Porque Cacho siempre estaba a lo último, no quería ni salir en ningún lado. Y entonces empieza a contar toda su experiencia, y estaba viviendo en el barrio, ya hacía 6 años que estaba en el barrio, y bueno, creo que es de un valor impresionante, porque es la palabra de Cacho, de su propia boca, contando lo que estaba viviendo, ¿no? Impresionante. Y después como postre vamos a tener algo que, si quieren, lo vamos a adelantar más adelante. Bueno, sí, algo importantísimo. Que es un mensaje a las comunidades cristianas, a pocos días, ¿no? De fallecer, que me parece que ese mensaje se emitió, creo que 2 veces solamente en radio, o sea que esta tenía que ser acá. Así que a escucharlos. Escucharlos. Bien. Bueno, y ya que mencionaste un poco el hecho de la muerte de Cacho, ¿verdad? Cuando empecé a leer el libro me impactó particularmente esa narración, ¿verdad? Que está aquí en el libro. Esa marcha silenciosa tal vez de los carritos, ¿verdad? Está acompañando a su Sí. padre, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos eso, no? Porque en el libro aparecen muchas líneas de sentimiento, ¿no? emoción. Sí, eso fue un 4 de septiembre de 1992. Cacho, luego de una enfermedad, a él le detectan cáncer en el estómago y después se le extiende al esófago. Él pasa 70 y pico de días en el hogar sacerdotal.
ahí era visitado diariamente por Carlos Golovchenko, quien le daba masaje en la planta de los pies para calmarle el dolor del cáncer. El reflexólogo. A él le pedía a Cacho que lo llevara muchas veces al barrio, porque claro, la gente no podía entrar y había toda una gran pena en el barrio. Y bueno, se desencadenó que en su momento Cacho muere, y bueno, se hace el velatorio en la parroquia de Pozzolo. Eso está en la calle Pozzolo 4025, que es donde descansan los restos del padre Cacho, y ahí se lo veló. Y toda la noche anterior se estuvo cepillando un caballo blanco, un caballo clasificador. Eligieron el mejor caballo, eligieron el mejor carro, pulieron los arneses del caballo para darle a Cacho lo mejor, ¿no? Y lo mejor era todo lo que ellos tenían, ¿no? Los clasificadores. Llegó el momento de partir hacia el cementerio, y bueno, los clasificadores vieron que ese no iba a ser el último viaje. Cargan a Cacho en el cajón con la bandera uruguaya encima y lo pasean por todas las comunidades donde Cacho había tenido que ver, como la última de las despedidas. Ahí se podía ver gente curtida, gente que estaba realmente dolida por lo que estaba viendo, y bueno, fue algo muy muy triste, ¿no? Porque partía un hombre que había dejado todo, y ahí en esa marcha iban cerca de 4.000 personas, 40 carros de clasificadores. Los niños tiraban flores encima del féretro, y fue algo, se conjugó todo, porque fue un día gris, casi al llover, y marchaba ese hombre a su última morada, que era el cementerio norte, ¿no? Muy humilde, ahí los tubulares, y cosa que a uno como que le impactó, ¿no? Yo tenía muchos años menos, tenía unos 28 años, y claro, ahí yo creo que nace la necesidad de escribir algo, de escribir algunos bocetos o algo sobre el padre Cacho. Yo me comprometí desde mucho antes, con acciones con chiquilines mediante el fútbol. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver el fútbol con el padre Cacho, niños? ¿Qué tiene que ver? No, tiene que ver en el sentido de que de repente mi cabeza estaba distraída en distintos proyectos personales, ¿no? Y en este caso llevar adelante un equipo de fútbol de niños que yo los sacaba prácticamente de los ranchitos, muchos de ellos hogares fracturados porque no tenían el padre o la madre. Generalmente la madre siempre estaba, ¿no? Pero el padre en muchos de los casos eran presos, son presos comunes, ¿no? Por distintos, a veces uno no justifica, pero cuando está en el bolsón de pobreza todo se puede dar, ¿no? Y bueno, ahí esos niños teníamos un ambiente, un lugar donde íbamos a compartir la leche y el pan, y después sí se iba a jugar a la pelota. Era juego de la pelota, no era por una competencia, y claro, la mente de uno estaba distraída en todas esas cosas, ¿no? Todo lo que se vivía por parte de Cacho, que estaba pasando a escasas cuadras de donde vivíamos, uno lo escuchaba o lo compartía de repente en charlas con amigos, porque los amigos de repente iban a una misa y ahí era Cacho el que daba la misa, y se comentaba en el barrio que se hacían estas viviendas, que se hacían las otras, que se estaba tratando de dignificar el trabajo de los clasificadores, todo eso se sentía, pero el impacto grande me lo dio su muerte a mí, ¿no? Y la muerte, te agradezco, porque la muerte me parece que es el símbolo de lo que resultó después, el comienzo de hacer distintos trabajitos chiquitos, cortitos, que los fui uniendo hasta a los 10 años más o menos. Ahí sí profundamente me dediqué a hacer el libro. Qué impresionante. Que el libro, todo el proceso, ¿no? Sí, el libro es el tributo a un vecino que lo tuve ahí desde los 14 años, por allá por 1979, y donde compartí lo que se hablaba, lo que se decía, lo que se hacía Cacho. O sea, para mí, yo lo que más sentía de Cacho era que paraba las ollas populares
con su sueldo magro de sacerdote, o sea, y eso a uno le impactaba, porque como decía, un sacerdote ¿cuánto puede ganar? El sacerdote gana muy poco, o sea, es para las cosas elementales, porque él tiene la vivienda que es la parroquia o alguna vivienda cercana a la parroquia, digo, pero en sí no era mucho, pero Cacho, ¿qué hacía? Adelantaba esos sueldos de sacerdote muchas veces para bancar las ollas populares. Había que ver que estábamos en un contexto de país en donde estábamos en dictadura y que la pobreza era una cosa... Sí, que yo creo que se demoró un poco, ¿no? Pero un poco se demoró también por el miedo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo me acuerdo, era joven, me acuerdo que los 1 de mayo no te dejaban reunirte en las esquinas, o sea, el reunirte en las esquinas era como formar una célula sediciosa para la dictadura, ¿no? Entonces, imagínense ustedes lo de Cacho, qué valor toma, la dimensión que toma el hecho de jugársela. Y jugársela donde se la tenía que jugar, y en este caso era conviviendo entre los pobres. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho para el libro es que él debe necesariamente quebrar esa unión que tenía con la congregación salesiana, porque no le permitía mediante sus normas convivir con los pobres. O sea, él tenía que volver a la parroquia. Y Cacho siempre decía, a mí el pobre me necesita de noche, cuando no entran las ambulancias. A Cacho se lo solía ver en un velorio, y muchas veces me contaba que aparece en el testimonio Meco Medici, que es el arquitecto de las primeras viviendas, es el que hace toda la etapa de viviendas de ahí en el barrio, que dice, salir con Cacho, vos sabías cuándo empezabas la tarea, que de repente planificaban cómo iban a hacer las viviendas y todo eso, y era todo armado entre los ranchos, pero de noche, dice, de repente terminábamos en el cerro, velando a un nenito que había fallecido de un clasificador, porque Cacho tenía que ver con todos los clasificadores del país, no solamente los que estaban por Aparicio Saravia. Ahí él vivía, pero él, sin pretenderlo, era un líder silencioso, y ese líder silencioso lo colocaba en el lugar donde lo necesitaban. Entonces, si tenía que dar una misa en tal lado, iba ya Cacho, iba. El testimonio de Blanquita Rodríguez, por ejemplo, cuando dice que Cacho fue el sacerdote que la casó, y que ella tenía miedo de que se olvidara, porque en aquel entonces no había quien agendara la agenda de Cacho, era impredecible, o sea, tanto podía estar circulando en el Cantegril, entre los ranchitos, y tratando de solucionar los problemas más urgentes de la gente, como salir de ahí y tener una reunión en la embajada francesa, porque había surgido la posibilidad de un apoyo de Francia, por ejemplo. Y entonces y ella temblaba hasta último momento, a ver si, dice Cacho, viajaba con su iglesia encima. Entonces ya no tenía iglesia, o sea, la parroquia era la que habitualmente iba a dar la misa, que era la Bané, en Aparicio Saravia y Trápani. Y entonces claro, lo de Cacho era impredecible, o sea, podía parar en cualquier lado. Entonces no era una cosa que seguía un orden, no existían los celulares en aquel entonces no había forma de conectarse rápidamente con él. Y bueno, digo, a mí me impactó principalmente ese momento, ¿no? El momento de su muerte, ¿no? Ahí es donde uno, como quien dice, toma contacto con la realidad y empieza a tironear de la piola para ver qué más había sobre este hombre, ¿no? Bueno, me está diciendo Gabriel que tenemos un audio. Bueno. Y con eso vamos a ir a la pausa. ¿Será lo que nos dijiste? Creo que el audio está para más adelante. Pero me engañaron, no puede ser. Quería resaltar la figura del sacerdote Daniel Bassano. Daniel Bassano en estos momentos está con unas nanitas en el hogar sacerdotal. Yo el otro día, el 4 de septiembre, que fue fecha del padre Cacho, tuve la oportunidad de estar con él, con el padre Britos y con el padre Uberfil Monzón en el hogar sacerdotal, y estuvimos charlando, dándole ánimo y un montón de cosas más, charlando
de cosas que ni sabía, que surgían en el momento, ¿no? Y fue muy lindo. Capaz que hasta está enganchado Daniel Bassano escuchando el programa por internet, bueno. Porque como suelo colocar todas las novedades en la página de Facebook, Un Cacho de Dios, que es el mismo nombre del libro, ahí se van colocando todas las novedades. Calculo que puse hasta el enlace, o sea que de alguna manera también capaz que está escuchando, ¿no? Qué bueno. Y Cacho, por ejemplo, siempre fue como un hombre que tenía una conciencia social muy importante, ¿no? Incluso desde su actuar. Él nunca actuaba solo, siempre estaba vinculado con organizaciones, con gente, ¿verdad? Un poco leyendo el libro aparecía mucha gente que en ese momento tenía mucha relevancia, ¿verdad? Gente de la parroquia de Carrasco, gente de la parroquia, o sea, todas las parroquias, ¿verdad? Un hombre que arrastraba mucha gente. Claro, porque primero que nada era creíble, segundo que pensaba en plural, o sea, lo de Cacho no era una cosa individual. Por eso también el subtítulo del libro, que es Huellas de un camino compartido, porque yo creo que tiene un valor muy importante todos los que compartieron con Cacho y lo que hicieron. Primero que nada los vecinos, que lo aceptaron. Él no llega como sacerdote ahí, lo descubren después, en el momento que una persona que estaba falleciendo y se necesitaba que un sacerdote diera la palabra. Ahí descubren que Cacho era sacerdote. Después él recibe todo un apoyo por 1979 cuando quieren expulsar los ranchitos que estaban en Timbúes y Aparicio Saravia, y ahí Cacho hace un contacto con Daniel Bassano, que había sido el párroco, que había estado en la parroquia de Pozzolo, y sabía la realidad del barrio. Ahí también estaba Ramírez, que había sido párroco también en Pozzolo, también sabía la realidad del barrio, y estaba surgiendo un grupo que se llamaba Juntos Podemos, de gente adinerada, que tenía la posibilidad de apoyar ciertas obras, y no sabían cómo canalizarla. Entonces surge toda la problemática esa de la expulsión de los ranchitos. Exacto, eso justamente yo te quería preguntar. Y fue el disparador, ¿no? Entonces escuchamos y después dejamos ese capítulo. Ahí está, lo dejamos pendiente para la próxima. Muy interesante. Lo que se les ocurre es, teníamos las reuniones debajo de los árboles grandes. Sí, después la pausa. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Y entonces nos reuníamos debajo de los árboles. Ellos comienzan a pensar en tener... Este es el Colegio Pío, ¿no? En el Colegio Pío Latinoamericano. Y a eso le llamamos el centro comunitario. Las primeras reuniones las hacían debajo del ombú. Ellos mismos hacían. Lo primero que hacen no hacen la vivienda, sino que hacen el centro comunal para tener lugar de reunión, y los piletones en donde iban a traer el agua corriente, que no llegaba el agua corriente, para que pudieran lavar la ropa la gente lo hace. Y después se empiezan a construir la vivienda. Ahí cuenta todo. El rancho no tiene ninguna comodidad para higiene. Lavaderos de ropa. El agua tenía que ir a un centro comunal. Logramos que tuviera agua pública. Me hace gesto que no lo entiendo. Ponete el audio a ver si lo escuchas vos también. Sí. Porque si no me habla No, que yo tampoco lo entiendo. No, porque era eso, era que íbamos a escuchar el audio. Fueron a sus ranchitos para tender la ropa. Vimos cómo el agua fue cambiando la manera de vivir, de relacionarse, de presentarse. Y el día que inauguramos el agua, ellos no hicieron una fiesta. Son muy amigos de hacer fiestas populares. Se usa mucho el bombo, el tamboril. El día que vino el agua fue una fiesta para el barrio, espontánea. El centro comunitario
funciona ya hace 2 años. Allí comenzó a funcionar una cooperativa de vivienda. En Uruguay hace cerca de 15 años, ¿no?, que no hay elecciones. Sin embargo, en el barrio ya hace 3 años que la gente elige su comisión de barrio, con candidatos, con listas, con escrutinio, y van, digamos, cobrando una forma de organizarse espontáneamente. Yo he tratado de no interferir, de no imponer. Ahora volvemos, vamos a la pausa, volvemos, seguir conversando, y para salir sí hacemos ese audio. Vamos a la pausa directa entonces. Vamos a la pausa. Yo ahora voy a la pausa directa. En 2 minutos de la pausa volvemos con la entrevista y después vamos con el audio final. Está perfecto. Usá los cascos, hoy yo por ejemplo estaba tratando de hablar porque yo no te vi en el no pasa nada. Realmente como para lavarse las manos y con una frase muy despectiva dice: viven así porque quieren, no les gusta trabajar, son sucios. Hasta hoy se dice. Y no es así. El ser humano, cuando tiene oportunidades, aspira a vivir. Y la vida tiene sus características, sus signos. Radio María es un llamado a la es así. comunicación constante. Yo